Bueno, buenas tardes a todas las personas que se están sumando al primer vivo que vamos a tener acá en el ILIA por esta semana. Es la Semana Internacional de la Persona Mayor por el 1 de octubre. En esta ocasión, como primer charla, como el ciclo de charla que tenemos el honor de estar frente a Ricardo Yacoub. Él es doctor en psicología, psicólogo clínico, profesor asociado a cargo de psicología en la tercera edad y vejez en la Facultad de Psicología de la UBA y autor de libros y artículos científicos sobre la gerontología. Arrancamos así este ciclo de charla, le damos la bienvenida a él. Bienvenido, Ricardo. Hola, Clary. Bueno, la verdad que para mí es una alegría, porque yo tengo una relación de mucho cariño con esta institución, a la cual la vi crecer, desarrollarse, y la verdad que vi los logros enormes que ha tenido a lo largo del tiempo. Así que, bueno, para mí poder tener el honor de iniciar esta semana, estoy súper contento. Así que bueno, y hablando de un tema muy especial del cual hemos hablado muchas veces, pero siempre de alguna manera con alguna cuestión diferencial para que no se aburran con lo que voy a charlar, pero la verdad es que hablar del erotismo en una semana como esta, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con la pandemia y con todas estas cuestiones, poder hablar del arte del erotismo es poder entender que las cosas difíciles también se superan con cosas lindas, con cosas que nos motivan. Acá me está diciendo Luis, me está saludando. Gracias, Luis. Es un honor para mí tenerme acá o estar con ustedes. No, le decía que en estos momentos difíciles lo único que nos puede como sustraer por momentos y poder entender la vida de una manera más fuerte, tiene que ver con algo que nos dé una fuerte motivación. Es decir, tenemos mucha incertidumbre hoy, tenemos muchas cosas difíciles que por suerte están empezando a terminar, se acerca ya la vacuna, todas estas cosas que ya saben y que yo no estoy para hablar de esto. Pero sí lo que estoy para hablar es de un tema que nos convoca a todos y que tiene que ver con el deseo humano, con esto que nos motiva de una manera tan simple y tan natural y tan verdadera como puede ser esa mirada que a veces nos damos, ese gusto que tenemos por mirar una cara, por oler un perfume, por sentir una mano cálida, por todas estas cosas que vamos a hablar un montonazo hoy. Y que bueno, sé que lo mejor va a venir al final cuando dejemos el espacio para preguntas. Yo seguramente voy a estar escuchando algunas cosas que ustedes vayan mandando, pero como siempre digo que la atención se puede dividir en una parte, entonces lo que me pasó recién con Luis, lo quise saludar y ya me olvidé, me empantané un poquito con lo que venía. Así que bueno, vamos a tratar de ser voy a ser más cuidadoso, de tratar de enfocarme con ustedes y en el PowerPoint como para poder disfrutar de esta tarde junto a ustedes. Así que no sé cuánta gente habrá ya en el estudio, porque todo esto además es un programa que está bárbaro y que estamos disfrutando. Así que vamos a empezar a ver, le voy a pedir a Agostina que me ponga el Power. Bueno, y se puede ampliar el Power. Esto creo que lo tenía que hacer yo. Ahí se ve completo el Power. A ver si no sé si me están... a ver, Agustina, si lo estamos viendo completo o no, o lo tengo que hacer yo, si me escriben. Creo que todavía lo estamos viendo parcialmente, ¿no? Ahí lo estamos viendo bien, si alguien me responde. A ver, gente. Sí, poner en modo presentación, perfecto, lo que estaba haciendo hace un ratito. Bueno, entonces ahora sí,
y les voy a pedir a los que me están acompañando, porque tengo 3 personas que me están ayudando mucho para que esto salga bien, y voy a necesitar que me hablen en todo caso, porque no puedo leer si me están diciendo algo, porque cuando está la pantalla desplegada no la puedo leer. Bueno, arte del erotismo. ¿Esto es un nuevo arte o qué es lo que estamos viendo? Bueno, a mí me encanta pensar en arte y no es que yo lo imaginé, sino que hubo un filósofo que se llamó Michel Foucault, que habló de el arte del erotismo, a diferencia de lo que él decía, la ciencia de la sexualidad. Es decir, muchas veces la sexualidad es pensada como algo que tiene más que ver con el orden médico, con el orden de los problemas, de las afecciones, de las dificultades, del quedar embarazada o no quedar embarazada, mientras que el erotismo sabemos que estamos hablando de un recurso individual que lo manejamos de una manera más original, que lo podemos crear, que tiene este contenido artístico justamente del cual nosotros estamos mencionando. Entonces, frente a esto es que vamos a ir viendo cuáles van a ser nuestros objetivos y fíjense las imágenes que están recorriendo este Power justamente para poder conectarnos, porque a veces las palabras nos conectan, pero las imágenes nos conectan más o más rápido. Entonces, a lo largo de esta charla van a ir viendo imágenes que a mí me interesa mucho que ustedes puedan verlas, conectarse, pensar y sentirlas. Entonces, vamos a presentar los contextos donde se produce la experiencia del erotismo. ¿Qué significa contextos? ¿Qué quiere decir? Un poco la cuestión es lo mismo tener, gozar en un Zoom, en un encuentro de este tipo, en una cama, con una pareja, con alguien que uno no conoce. Es decir, el erotismo tiene mucho que ver con contextos en los cuales se produce esa experiencia a veces única que es el erotismo. Uno le puede pedir a la pareja, haceme la misma caricia que me hiciste el otro día, o tengamos relaciones como tuvimos la otra vez, y sin embargo hay algo que no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el ser humano cambia, pero además porque el erotismo tiene una sutileza, tiene una necesidad de cambio, tiene algo que se liga a la comunicación, al intercambio. Entonces, la palabra experiencia define mejor que nunca esa necesidad de que algo se produce en un momento determinado y quizás en otro no tiene la misma incidencia en uno. Pero por otro lado, también lo que quiero mostrar es la insistencia. Me gusta decir insistencia. ¿Por qué? Porque en alguna medida uno dice, bueno, ya no tengo pareja, uno dice, bueno, ya no estoy en edad, uno dice, me tengo más dolor, tengo menos recursos, qué sé yo, y sin embargo hay algo que insiste. Hay algo que insiste cuando veo una imagen que me provoca, hay algo que insiste cuando veo a la persona que me gusta, cuando siento ese olor, cuando siento que me tocaron, y a veces uno ni se imaginaba que de repente fue a un profesional y de repente haciendo ocultándonos o rozándonos, se produjo algo de esa experiencia y uno ve que hay algo que insiste y que no termina en el ser humano y que justamente tiene que ver con esta búsqueda del placer asociado al erotismo. Y finalmente, lo que quiero remarcar y que quiero valorar el interés que puso Lilia en este tema. ¿Por qué? Porque en alguna medida me parece que es como valorar una parte que la sociedad en términos generales desconoce o quiere reprimir o quiere ocultar, y junto con eso quiero ocultar todo lo que seguramente le está pasando a ustedes cotidianamente y que muchas veces no tienen cómo expresarlo por vergüenza, por miedo, porque consideran que no se sabe si está bien o está mal, y justamente la idea es poder desandar estos caminos justamente para poder encontrarnos con lo que nos toca. Y en este sentido, las instituciones como Lilia tienen esta gran responsabilidad de conectarse con estos temas y no ser en alguna medida cómplices de este silencio que esta sociedad ha producido.
Hay un modelo biopsicosocial, porque a veces entendemos la sexualidad como algo biológico, ¿no? Como que en realidad pareciera que la gente tiene más o menos relaciones según la libido que tenga, es decir, según la cantidad, la potencia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la sexualidad depende en parte de ese cuerpo y de esa fortaleza o de esa potencia que pueda haber, pero también depende de la mente, es decir, de cómo el ser humano puede darle sentido a lo que le está pasando, que pierda miedos, que pierda inhibiciones, que gane empoderamiento frente a este tema sexual. Y también tiene que ver con un contexto social que permita esa expresión o las expresiones sexuales en esta etapa de la vida. Entonces, sabemos que la edad en algunos puntos puede interferir en la función sexual. Y vamos a ver un montón sobre este tema. Pero también puede ser un momento de desarrollo de posibilidades y recursos. Y esto es algo que fíjense que dice 2018, porque son investigaciones que venimos haciendo desde mi cátedra en la Universidad de Buenos Aires, y que en realidad lo que estamos viendo es cómo la gente cada vez se anima más a producir y a decir, y lo que estamos viendo es lo que antes estaba oculto, que el ser humano tiene esta capacidad maravillosa de resiliencia, y parte de esa resiliencia es la resiliencia erótica o sensual. Entonces, vamos a definir algunos términos. Habíamos dicho que, habíamos hablado de sexo, sexualidad, de si uno era como una ciencia, el otro como un arte. Bueno, la sexualidad tiene un problema que nació en un momento histórico, en el siglo XIX, donde la sexualidad estaba atada a todo lo que era lo negativo, como decíamos antes. Entonces, todavía hoy, si esto fuese una clase de educación sexual, yo le estaría hablando acerca de, ojo con las enfermedades venéreas, ojo con HIV, ojo con, quedar embarazadas, eso no les voy a decir porque esto ya, por lo menos para las mujeres, los varones pueden quedar embarazados también, no en el plano estrictamente del embarazo, pero sí dejar embarazada a una mujer, porque se reduce en parte la capacidad de poder engendrar, pero no se limita totalmente. Entonces, la palabra sexualidad hay que dejarlo un poco como un término referencial. También, lamentablemente, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando lo intenta definir, lo define de maneras tan amplias que finalmente se pierde la precisión de lo que nosotros vamos a intentar destacar en esta charla. Pero también vamos a dejar que ese impulso, ¿vieron ese impulso que está como entre lo físico, ¿no? Esta libido, es decir, a los 18 no tenemos la misma capacidad de volver a tener relaciones una y otra vez que a los 40 ni a los 80. Entonces, ni esa posibilidad de erogenizar o no de no sentir, pero sí hay una cuestión de capacidad física que se va limitando con el tiempo, lo cual no limita que pueda haber múltiples desarrollos ni que no exista capacidad física para hacerlo. A eso vamos a llamar el impulso o la capacidad erógena que tienen los sujetos, y que puede haber una pequeña disminución, pero nunca se termina. La erótica, ¿qué significa? Es el procesamiento cultural que una sociedad determinada le da al sexo. Es decir, cómo nosotros entendemos hoy la sexualidad no tiene nada que ver como seguramente sus padres o abuelos la entendieron. Todavía hoy, en una cultura que se presume más feminista, más abierta, los permisos que tiene el varón no son los mismos que tiene la mujer. Pero al mismo tiempo, las demandas, las exigencias que tiene el varón todavía son más fuertes que la mujer en relación al tema sexual. Entonces, muchos de ustedes, los que están escuchando, son parte de una generación que ha visto un cambio fenomenal, ¿no? Y que muchos de ustedes lo vieron, a veces lo vivieron, lo pudieron aprovechar, y otros quizás se casaron muy tempranamente y lo vieron un poco más de lejos. Entonces, pero lo que claramente pudimos ver es cómo se fue liberalizando, podemos usar esta palabra, abriendo, cómo muchas de estas cuestiones que parecían negativas, críticas, malas, pecaminosas, pongámosle todos los nombres que querramos, se fueron modificando y fueron abriendo un nuevo escenario en el cual
la sexualidad hoy, por suerte, no es mala palabra, y en el cual lo que estamos intentando es que tampoco sea ni una mala palabra ni un problema para las personas mayores, sino que también todos tengamos el derecho a poder disfrutar de esto que se nos dio en suerte, o como dice el Antiguo Testamento, es la parte que te toca ahí abajo, en uno de sus proverbios, justamente para poder disfrutar. Entonces, cuando hablamos de la erótica, pensemos siempre en el modo en que una cultura entiende y piensa esta temática, que puede ir cambiando con el tiempo. Pero finalmente aparece otra cuestión que yo le doy mucha importancia, que es el erotismo. Ya lo hablamos en parte, pero vamos a agregarle más cosas porque durante mucho tiempo se pensaba que había dos formas de sexualidad. Una que era lo inicial y otro que era lo terminal. Es decir, que en realidad nosotros teníamos una serie de goces donde nos miramos, nos besamos, nos tocábamos, nos sentíamos. ¿Todo era para qué? Para poder generar una respuesta sexual ante lo que iba a ser la etapa final, que es la genitalidad o el coito entendido clásicamente. Cuando después de un tiempo nos empezamos a dar cuenta que había alguna gente que quizás no siempre le interesaba el coito, especialmente las mujeres, y más cuando son más grandes, que a veces uno quería una parte y no la otra, que a veces uno iba recortando, y eso que parecía que era la línea que había que seguir o el camino lógico que tenía la relación sexual, se convirtió más bien en etapas, escenarios, momentos en los cuales cada uno, según la ocasión, podía hacer lo que más le interesaba. Esto antes se veía mal, ¿por qué? Porque en realidad toda la sexualidad iba dirigida a la procreación, y obviamente para la procreación hace falta el coito, pero hoy sabemos que en la sexualidad puede ser con coito o sin coito, y de hecho ustedes fueron la generación que supo disfrutar de todos los mecanismos anticonceptivos, con lo cual la idea de la sexualidad y la procreación quedó mucho más escindida que para la generación de sus padres. Entonces, cuando hablamos de goces sensoriales, hablamos de goces que sentimos a veces dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, cuando vemos a alguien que nos gusta, ¿qué es lo que nos pasa? Se nos mueven, algunos dicen mariposas en el estómago, otros dicen se me mueve todo, a veces temblamos un poco, a veces se nos pone la piel de gallina, a veces, sabemos todos lo que son esos impulsos interoceptivos, podemos llamarlo, pero también sabemos lo que significa el ver, el disfrutar de algo que parece que viene de la afuera. Es decir, los goces sensoriales, hoy podemos saber que simplemente mirándonos podemos tener un orgasmo, que escuchando una voz, y estoy hablando primero de la voz, que nos gusta, podemos erotizarnos mucho. Y más aún si esa voz nos dice cosas que nos seducen, ¿no? Muchas veces hay gente que te dice, y además me dijo que yo era tal. Entonces, ahí lo que tenemos es la voz sumada a el relato que esa persona puede hacer. Tenemos el olfato, que a veces tenemos como, parece que lo tenemos como algo que es puramente para gozar de un rico perfume. Sabemos que el olfato reconoce ricos y, entre comillas, no tan ricos, pero sensuales perfumes, ¿no? Y de hecho hay perfumes que se encargan especialmente de acercarse más a esos olores corporales que a veces nuestra cultura rechaza mucho porque justamente son demasiado eróticos. Pero en realidad, las mujeres son las que más valoran, a veces dicen el olor a limpio, el olor a hombre, y lamentablemente los varones son los que menos usan perfumes o intentan agradar por esa vía, y sí son las mujeres las que más lo disfrutan. Pero por otro lado tenemos también ese goce sensorial básico que tiene que ver con nuestro registro táctil, es decir, tocarnos. El mismo roce que puede ser inintencionado, o el mismo roce que puede venir a veces, como decíamos antes, de un profesional o de una persona que nos gusta, tienen muchísimos sentidos distintos. Sabemos que a veces un roce de alguien que nos gusta puede estremecernos,
Y cuando digo estremecernos es porque todo nuestro cuerpo tiene un registro interoceptivo, como decíamos antes, que nos viene por dentro y uno dice, upa, ¿qué me pasó con todo esto? Entonces, todos estos registros sensoriales que tienen que ver, por eso dicen que la piel es el órgano sexual más grande que tenemos, porque toda nuestra piel puede ser muy fuertemente erótica, pero particularmente en ciertas zonas erógenas donde hay más nervios, ¿no? Más nervios, ¿en qué sentido? Más registros, como por ejemplo los labios, y por eso en general empezamos con los labios, pero también zonas que son clásicamente erógenas, como el pene, la vagina, obviamente el clítoris, particularmente los pechos, pero todo nuestro cuerpo puede ser un órgano erótico. Y todo esto activa una respuesta sexual. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a activarse frente a lo que le está pasando. Como decíamos antes, esto puede dar lugar a un coito o no. ¿Por qué remarco también esto? Porque el ser humano, por su capacidad simbólica, porque somos sujetos más complejos, más inteligentes, es que podemos redimensionar la sexualidad a algo más que una simple causa y efecto. Nosotros vemos muchas veces en los perros que ante el olor de una perra parece que se activan totalmente y van en respuesta. Pero si no está ese olor, esa misma perra pareciera no tener la misma respuesta. Los monos, los antropoides superiores y nosotros más que nada, podemos justamente redimensionar esto y podemos hacer que no tengamos momentos de celo. Vivimos en celo. No es muy elegante lo que digo, pero sé que me van a entender que en realidad somos capaces de encontrar en todos estos registros que nosotros estábamos planteando recién, algo que nos motive y que nos dé ese calor, ese deseo y básicamente ese goce. Entre el deseo y el goce hay una diferencia. El deseo es lo que apunta, lo que tengo ganas que suceda, mientras que el goce es el disfrute concreto de eso. Y finalmente el género. Vamos a hablar de algo de esto. ¿Por qué? Porque más allá de que no está concretamente determinando la escena más erótica, sí lo que vamos a ver es que los varones y las mujeres, por todo un aprendizaje, por toda una cultura, van a poder disfrutar de ciertos goces, van a haber una erótica, como decíamos antes, que posibilite que la mujer disfrute de algunas cosas más y el varón algunas otras cosas, o que en realidad el varón se muestre más decidido y la mujer menos decidida. Es decir, todas estas cuestiones que en realidad vamos a ir viendo y que muchas veces incluso cambian con la edad. Entonces, primero vamos a preguntarnos ¿qué miramos cuando vemos? Y les voy a contar algo que la psicología está investigando, y particularmente mi cátedra y yo, ¿qué se nos activa cuando vemos ciertas imágenes? Y vamos a ver algo de estas dificultades que tiene la cultura de poder acercarnos a las imágenes de las personas mayores. Acá vemos una mujer preciosa que se está maquillando, ¿no? Pero fíjense, seguramente muchos estarán mirando las arruguitas. ¿Por qué? Porque pareciera que esta cultura, en vez de poder mirar esos hermosos ojos y poder decir es una hermosa mujer, en realidad pareciera que nos lleva a ver que si hay arrugas, epa, parece que no es tan linda, o que si el pelo está blanco, XXX, y no nos permitimos ver lo que realmente a veces nos pasa. Fíjense, cuando yo voy a buscar qué es la sexualidad en la vejez, me encuentro con imágenes realmente sonsas como estas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué poner imágenes en las cuales pareciera que tienen que hacerse los niños, los sonsos, los sorprendidos ante un beso de la pareja? ¿No? Incluso esta frase que a mí me llamó la atención, porque el amor es eso, envejecer sin darse cuenta, seguir viendo con 22 añitos a quien tiene ya los 40. Bueno, 40 no tiene acá nadie, ¿no? Pero sin embargo, pareciera que no nos permitimos ubicar la sexualidad en los mayores de la manera que realmente
es. ¿Y de qué manera es? Porque fíjense lo que nos pasa cuando vemos estas cosas. Acá hay una mujer con ropa íntima que podríamos decir que nos genera un impacto. ¿Cuál es el impacto que nos genera? En principio podemos decir, bueno, no es el cuerpo clásico que se nos va a ver con esa ropa, esa lencería tan linda, ¿no? Porque seguramente no la pondrían como modelo de lencería en una publicidad. Sin embargo, uno dice, ¿y por qué no? ¿Por qué nos acostumbraron de tal manera a que cuando vemos estas cosas nos parezcan raras, ¿no? A que en realidad parece que tenemos que mirar con el espejo de la juventud, y cuando no aparecen estos cuerpos de algunos jóvenes, porque tampoco son de todos los jóvenes, en realidad parece que nos impacta, nos parece raro y hasta nos parece un poco rechazante. Y sin embargo, esta mujer es una mujer que tiene un lindo cuerpo, que tiene y que puede disfrutar de mostrar su cuerpo tal como es. Pero fíjense, vamos por más todavía. Acá tenemos un señor que mira a una señorita, ¿no? ¿Cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? Seguramente, viejo verde. Y uno dice, ¿por qué debería ser verde un señor que le gusta una chica que está vestida de manera bien vistosa y la mira, no le está diciendo nada? Ahora, últimamente, cuando muestra a veces esta imagen, las mujeres se enojan porque dicen, no, pero le está diciendo una barbaridad. No, no le dice ninguna barbaridad, simplemente la mira, no le intimida, no le dice nada. Lo que yo quiero destacar acá es por qué vemos un viejo verde cuando en realidad, si fuese un muchacho joven el que la estuviese mirando, nos parecería normal. Incluso le diría más. Si hubiese un señor que estuviese vestido de una manera más moderna, supongamos Mick Jagger, mirándola, seguramente tampoco nos parecería tan raro. Es decir, cuando nosotros vemos un señor que pareciera vestirse de una manera como antigua, podríamos decir, o muy de trabajo, y lo vemos mayor, pareciera que se nos vuelve más rechazante el hecho de poder mirar a una mujer, cuando en realidad ese señor tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros, y el problema no está en ese señor, sino en nuestra mirada. Y acá remarco nuestra mirada. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién del marco cognitivo? En realidad hay un marco cognitivo. ¿Marco cognitivo qué significa? Que cuando yo miro, no miro inocentemente y veo una figura. Cuando yo miro, detrás de mí hay siglos de cultura que me está diciendo eso es posible o eso no es posible. Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que ir modificando. ¿Por qué? Porque si no, pareciera que los cuerpos lindos siempre van a estar en un lado y los cuerpos feos en el otro, que los que tienen permiso van a ser uno y van a ser el otro. Imagínense si nosotros desde ese mismo marco, imagínense, vamos a hacer un ejemplo, si a sus padres o abuelos le hubiesen mostrado la foto de una mujer mayor, o de una mujer, no vamos a decir ni siquiera mayor, mirando a un hombre, ¿qué hubiese pensado? Que era una loca, que estaba mal. Hoy ya lo pensamos distinto, porque sabemos que la mujer tiene el mismo derecho de mirar a un varón. Bueno, la misma lógica es la que tenemos que ver. Digo, ¿por qué? Porque si no, nosotros seguimos creyendo en esos prejuicios que a veces ni siquiera los podemos expresar. Bueno, acá vamos por más. Acá hay una novela brasilera donde esta mujer, Fernanda Echavarría, que es la principal actriz brasilera, estaba en pareja dentro de una novela que se llamaba Babilonia con una señora, y resulta que cuando sale el matrimonio igualitario en Brasil, le dicen que se den un beso. Bueno, hasta ese momento nadie había dicho nada. El beso fue ese besito suave que están viendo y un poquito más. Cuando se dieron el beso, Brasil explotó. ¿Qué significa esto? Que así como no tenemos representación del deseo, mucho menos lo tenemos en dos mujeres viejas. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sido dos chicas jóvenes? Seguramente nadie hubiese explotado. ¿Por qué? Porque el problema acá no tiene tanto que ver con la diversidad sexual, sino que el tema acá es que no estamos acostumbrados a ver a una mujer mayor en una posición erótica y mucho menos con otra mujer. Es decir, lo que quiero expresar es que tenemos muchos prejuicios que están
metidos dentro nuestro, digo, ¿por qué? Porque ni siquiera somos conscientes. Y por eso quería marcarles en esta imagen, que fíjense, la descubrí, que es una imagen japonesa, donde los japoneses no tienen tanto problema con la sexualidad entre los mayores, y donde lo que yo intento dar cuenta es que hubo muchas culturas que formaron otras maneras de pensar el erotismo y justamente el erotismo en los mayores. ¿Por qué? Porque lo pudieron entender de otra manera. De hecho, hay algo que yo llamo siempre la atención y que probablemente todos lo sabemos y no nos damos cuenta del todo, que es que el pueblo judío desciende de dos viejos que en ningún lugar de los textos sagrados del judaísmo dicen que no hayan tenido relaciones. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara eran dos viejos. Más allá, yo no soy una persona religiosa, lo que digo es, básicamente tomémoslo como dato. ¿Por qué? Porque incluso en el judaísmo, que es parte de nuestra cultura, en realidad está bien visto tener relaciones sexuales entre viernes y sábado y a lo largo de toda la vida. De hecho, hay dos frases bellísimas que yo suelo poner. Hay una de ellas que dice, que sus pechos sean tu recreo en todo tiempo, que estés siempre apasionado por ella. Obviamente la Biblia le habla siempre al varón, pero fíjense, no están hablando de que se den un besito, no, está hablando que sus pechos sean tu recreo en todo tiempo, es decir, que el erotismo se mantenga. Y este no fue el único pueblo, como decíamos recién, entre los orientales y en muchos otros grupos, incluso en muchísimos grupos sociales de América, de los grupos originarios, la mujer cuando llega a la menopausia se libera y puede gozar de la sexualidad como quiera, por ejemplo, entre los indios navajos. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que dicen los antropólogos es que pareciera que el control sobre la mujer es mientras pueda ser reproductiva. Entonces, vamos ahora y fíjense qué imagen tengo acá. Y esto es lo que quiero empezar a que ustedes vean, se compenetren y puedan disfrutar de esta belleza de una mujer que no tiene seguramente los rasgos clásicos. ¿Por qué? Porque tiene una boca que no se ha puesto botox, porque tiene una panza que tiene pancita, porque tiene una piel que no es tan tersa y que tiene pelos que son grises, y sin embargo es una mujer bellísima. Y creo que no le cabe duda a nadie que es una mujer bella y en una posición absolutamente sensual. Esta es una foto intervenida de una artista norteamericana. Entonces, los pongo frente a esto para que ustedes también se confronten con sus propios límites, porque esto no estamos hablando de los otros, estamos hablando siempre de nosotros mismos, porque vamos a poder liberarnos en la medida en que podamos abrir nuestra mirada. Entonces, más allá, salir de esta idea de que pareciera que la vejez es perder, que la capacidad estaba de joven y ahora soy incapaz, que antes tenía más capacidad genital y reproductiva y ahora no encuentro lo mismo. Sabemos que la sexualidad sirve para muchas otras cosas que para la reproducción, como decíamos antes, y que hay muchos otros recursos más allá de los que aparecen como clásicos, es decir, si la mujer tiene lubricación o si el varón tiene una mejor erección. Todas estas cosas obviamente importan, pero van a ver que son reemplazables y que por otro lado hay muchas otras cosas que pueden ser tan importantes como estas. Fíjense que las variantes del erotismo no son solamente cuando somos grandes. A lo largo de toda nuestra vida, la vida de parejas que ustedes tuvieron, seguramente muchas veces cambiaron su forma de relacionarse. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron hijos, seguramente las mujeres no tenían ganas de tener relaciones durante mucho tiempo, cuando estaban más cansados, cuando estamos mal con nuestra pareja, se nos va el deseo. O cuando nos vamos de vacaciones, muchas veces vuelve el deseo porque tenemos un contexto nuevo, porque estamos mejor de ánimo, cuando trabajamos mucho, o por ejemplo, en este contexto de la pandemia, ustedes saben que hay investigaciones que muestran que las relaciones sexuales bajaron para casi todos. ¿Por qué? Porque estamos aburridos de vernos tanto. Es decir, parte del erotismo tiene que ver con no vernos un rato, extrañarnos, es decir, que las cosas cambien como para que
pueda haber nuevamente este encuentro erótico. Entonces, los problemas de salud que pueden aparecer, y ahora sí, en los mayores, pueden limitar algunas prácticas, pero también hay muchas formas sustitutivas que son importantísimas de comprenderlas, y especialmente para las mujeres, y también para los varones que tengan esposas y que muchas veces estas prácticas sustitutivas no terminan de imaginársela en las parejas clásicas. Fíjense lo que dice esta mujer. Me encanta una buena penetración. Es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos. Pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero. Me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Entonces, ¿qué está diciendo esta mujer? Que no es que la penetración no le guste, pero no siempre. No siempre es lo más importante. Entonces, esto me parece muy importante porque vivimos todavía en una sociedad donde pareciera que tener relaciones es la clásica de ta, y acá esta mujer lo estoy poniendo porque es lo que le pasa a muchas mujeres. Y le diría, si los varones nos animásemos, también nos pasaría a veces esto, y poder jugar con otros juegos y no siempre que sea, parece toda la tarea. Me acuerdo que un señor que me decía, a veces tengo ganas, pero pienso en que tengo que hacer, que tengo que tener toda una relación completa y a veces no me da la fuerza para. Y yo le decía, ¿por qué tiene que hacer toda la relación completa? ¿Por qué no te animás a otras cosas y dejar donde decidan dejar entre ustedes dos? Entonces, revisando datos, fíjense esta señora, también se la muestro, es una otro fotógrafo americano que nos muestra que esta señora, que puede ser una señora cualquiera, una amiga de ustedes, una compañera de Lilia, le gusta dormir ahí. Y esto nos pasa, y esto no está mal, al contrario, esto reaviva algo que muchas veces las parejas de mayores pierden, por muy diversas causas que ahora vamos a ver, y que está bueno también que estas cosas puedan pasar. Entonces, hay un gradual declive, que esto lo habíamos anunciado al inicio, de la actividad y del interés sexual basado en la edad. ¿Qué significa esto? Gradual. Gradual y que nunca llega ni a 0 ni a grados bajos. Es decir, vamos a tener, comparado con nosotros mismos, que esto es lo que siempre les pido que hagan, vamos a tener que ver que nuestra respuesta quizás no voy a poder tener la misma cantidad de relaciones que hace 20 o 30 años, ahora que ando por los 50, y seguramente un poco menos cuando ande por los 80. Pero, y el deseo probablemente no sea esa llama tan viva que tenía, lo cual no significa que no haya llama. Y de hecho en los varones hay muy poco cambio a nivel del interés, por ejemplo, sexual. Lo que estamos sabiendo es que va a haber una pequeña disminución. Y lo que sí es claro es que el envejecimiento lo que va a hacer es enlentecer la respuesta sexual humana. Es decir, todos aquellos mecanismos que se ponen en juego para activar un coito, es decir, que la mujer esté lo suficientemente estimulada, toda su vagina, y que por ser más grande necesita más tiempo porque necesita más sangre sobre esa zona, y que el varón necesite la sangre para llenar las venas para poder poner erecto ese pene, va a llevar mucho más tiempo. Entonces, por eso lo que necesitamos con la edad es darnos más tiempo, y lo cual no es nada malo, al contrario, puede ser justamente el camino para escucharnos mejor, para darnos la posibilidad de no hacerlo brutamente, como podríamos decir, o en esta cosa casi como de puro impulso, sino poder darle algo más de afecto, de cariño, de todas esas cosas que uno le puede rellenar a una relación sexual. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Y ustedes lo sabrán, muchas mujeres y pocos varones. Este es un problemón que hay. Las mujeres viven 7 años más, se casaron erróneamente en general con hombres mayores que ustedes, cuando ustedes tenían que haberse casado con con varones 7 años más jóvenes que ustedes. ¿Por qué? Porque así más o menos llegaban a la misma edad. Entonces, esto es un tema, hay muchas mujeres y pocos varones, lo cual no significa que la sexualidad dependa de una relación. Sabemos que la sexualidad es mucho más amplia y ahora la vamos a ver. Entonces, también es cierto
que una de las principales dificultades que hay es que la pareja, cuando se pierde la pareja sexual o pareja amorosa, que puede cumplir las dos tareas, muchas veces lo que se dificulta es poder encontrar otras parejas. Y especialmente ¿para quién? Para las mujeres. Los varones pueden ir a una prostituta y seguramente nadie va a decir nada. Las mujeres, y especialmente de esta generación, les va a costar mucho más poder pensar en animarse a eso e incluso muchas veces a tener relaciones casuales. Cosa que un varón seguramente no va a tener tanta dificultad moral frente a esto me estoy refiriendo. Y también hay algo que pasa en las parejas de mucho tiempo, que es el aburrimiento. El aburrimiento parece un tema que no fuera serio, pero sí lo es y muy serio, porque en realidad nos aburrimos no solamente de las parejas después de 40 o 50 años, nos aburrimos después de 7 años, 10 años, es decir, nos aburrimos con mucho menos tiempo, porque la sexualidad requiere diferencia, requiere novedad, requiere que le demos una vuelta, requiere que nos comuniquemos, que podamos animarnos a pensar cosas juntos, a darle onda a lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces cuando nos vamos de viaje, justamente en contextos muy distintos, nos animamos a cosas que en otro lugar no nos animaríamos, ¿no? O a veces esa continuidad del día a día, ¿no? Y de que en realidad parece que ya perdimos la vergüenza de mostrar lo que hacemos cotidianamente y se pierde cierto pudor y pareciera que ya nos empezamos a tratar de viejo, vieja, abuelo, abuela, mamá, papá. Digo, se pierde algo de esa escena erótica. Yo siempre les digo que no hay cosa a veces más deserotizante que algunas habitaciones de adultos mayores. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vemos es, entras a la habitación, te encontrás con que hay 10.000 fotos de toda la familia, ¿no? Desde la comunión hasta el bar mitzvah, desde el casamiento, desde todos los escenarios que lo vemos ahí. Después arriba nos podemos encontrar con la Virgen y el Santo y vos ves las mesitas de luz llenas de remedios. Realmente en ese espacio es difícil erotizarse demasiado. Así que también en este sentido hay que ponerle un poquito de onda a esa cuestión de lo cotidiano. Es decir, de que en realidad, ya sea por la vía del romanticismo, quizás más femenina, por la vía de el ponerle más brillo erótico a esa escena, digo, podamos darle la posibilidad de seguir tentándonos y de que nuestra pareja no se convierta en un pariente, sino que nuestra pareja sea una pareja. Por más seguridad y firmeza que pueda tener, la pareja siempre tiene que tener ese juego amoroso y que es una tarea diaria, porque esto hay que esforzarse. Bueno, hay algo interesante. A mayor nivel educativo, y esto no estamos hablando de la educación formal, sino la educación que cada uno pueda tener, las definiciones, es decir, cómo pensamos el erotismo se agranda o se achica. Es decir, cuando a mayor nivel cultural también son menores las posibilidades de pensar el erotismo, lo suponemos más como el coito y listo, o como que el coito tiene que ver con la procreación y nada más, y por eso muchas mujeres se alejan de la sexualidad una vez que entran en la menopausia porque sienten que ya no tiene más sentido. También muchas mujeres se alejan en la menopausia porque dicen siempre el que disfrutó fue el otro y resulta que yo no pude disfrutar. Entonces, el prejuicio y el desconocimiento siempre dificultan los alcances del erotismo. Es decir, cuando nosotros nos educamos, y esto yo quiero remarcar, porque a veces hablamos de que la educación sexual es un tema actual, pero la educación sexual estuvo desde siempre y ustedes lo saben muy bien. Me acuerdo de una señora de Córdoba que una vez me dijo algo que me hizo reír y me impresionó mucho. Me dice, ¿cómo querés que yo goce de la sexualidad si yo iba a un colegio de monjas donde cuando yo cerraba la puerta había un cartelito que decía, cuidado, Dios te está mirando? ¿No? Fíjense que detrás de lo gracioso hay algo terrible, un chico que tenga miedo a un Dios que pareciera que nos está espiando, que nos está controlando en algo que podría ser disfrutable, en algo que podría ser lindo. Entonces,
Creo que en este sentido, a medida que ganamos conocimiento, hoy ustedes probablemente, ojalá lo logre, puedan animarse a otras cosas en la medida en que no lo crean que está mal, que les puede hacer mal, que puede ser crítico. De hecho, algo que yo muchas veces hablo con mujeres y varones, las mujeres yo les hablo mucho de la masturbación. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que muchas mujeres se masturban, a veces directamente o a veces a través de sueños o rozándose, y después se sienten mal porque creen que les va a hacer mal. Bueno, la masturbación es tan saludable, y cuando digo saludable, lo digo porque incide positivamente tanto sobre la vagina como sobre el conjunto de las funciones. De hecho, hay investigaciones que muestran que a mayor actividad sexual se vive más años, y que en realidad muchas veces cuando hay tantos años de viudez y cuando son más difíciles las posibilidades de conseguir una nueva pareja, la masturbación puede ser una práctica muy positiva. De la misma manera, a los varones le insisto mucho en el Tantra. ¿Qué significa el Tantra? El Tantra es una teoría que nació equivocadamente. ¿Por qué? Porque dice que si eyaculamos más, nosotros vamos a perder fuerza y esa fuerza nos va a quitar años de vida. No es cierto, es al contrario, como decíamos recién. Lo que sí tiene el Tantra es que al posponer la eyaculación o al evitarla, lo que logra es que la gente se vuelva mucho más creativa eróticamente y pueda estar mucho más tiempo en niveles no tan altos como el orgasmo, pero sí en niveles altos de disfrute y de contacto erótico, ya sea consigo mismo o con una pareja. Las parejas que hacen tantra pueden estar horas disfrutando y pasándola bien, y creo que es realmente un lugar donde uno se comunica con esa pareja. Recuerdo siempre, y esto hace muchísimos años, en Río Cuarto, y quizás esté Elilia de Río Cuarto acá escuchando, que una pareja me dijo que por un problema ellos que él tenía un problema físico que le impedía tener una buena erección, pero sin embargo ahí había conocido una pareja y la pasaba muy bien. Siempre me quedó esto, porque además ella se mostraba muy orgullosa de lo que había podido hacer y realmente creo que en muchas ocasiones he visto de gente que aún sin tener una erección podía seguir disfrutando. Y también me encontré con muchas mujeres que decían que justamente porque él tenía miedo de fallar, que no se animaba a tener una actitud amorosa, erótica, de disfrute, porque estaba como cuidándose más no quedar mal que poder disfrutar y quedar bien con su pareja en aquellas cosas que sí podían darse un placer. Bueno, las mujeres siempre parece tener menos ganas por el sexo y creen menos en el amor. Esto nos dijo una investigación argentina, que en realidad los varones creen más en el sexo y en el amor. Las mujeres suelen calificar al sexo como menos importante, pero creo que no es el sexo, creo que es el coito. Y que muchas mujeres, al creer que el coito y el sexo es lo mismo, se olvidan el deseo que les producen tantos actores de televisión o las fantasías que se hacen. Me acuerdo una señora hace bastantes años, en una de mis primeras investigaciones, cuando yo le preguntaba qué pasaba con su interés sexual, ella me decía, en general mucho no me pasa, pero cuando lo veo a Cacho Castaña, esa noche sueño. Bueno, soñar para ella era algo más que soñar, era casi como era una masturbación, pero digo, daba cuenta de que en realidad a veces la gente confunde y acota el significado, reduce el significado de la sexualidad al coito, y en este sentido creen las mujeres que no sienten. Yo creo que las mujeres, si se animasen, podrían sentir cosas similares, aunque las prácticas puedan ser no tan similares. También es cierto que las reacciones, los varones, cuando tienen una dificultad seria a nivel eréctil, pueden terminar en una depresión, mientras que la mujer, cuando ya no tiene relaciones, no es tan habitual que termine. ¿Por qué? Por una cuestión muy ligada al género. Es decir, a los varones, si no podemos tener una buena erección, sentimos que se nos arrebató la masculinidad. Y esto me parece que a veces es una tremenda exigencia que los varones sentimos
de que si hay una dificultad eréctil parece que ya no se puede hacer más nada, que ya no somos varones, que ya no servimos, que ya no, ¿no? Todas estas cosas que solemos decir y que en realidad tenemos que darle varias vueltas más porque todo esto es posible en la medida en que abramos nuestras posibilidades mentales. ¿Hay problemas sexuales? Sí, hay más problemas, pero los problemas no se explican porque tenemos cierta cantidad de años. Los problemas se explican porque quizás tenemos una enfermedad, por ejemplo, una diabetes puede aparecer produciendo un trastorno eréctil. También puede ser, y este es uno de los factores más habituales en los varones mayores, que tengan un trastorno eréctil por la gran cantidad de medicación que toman. O también a veces nos duele mucho el cuerpo por una artritis, por ejemplo, y tener una relación sexual o coital nos parece como demasiado pesado porque nos va a doler. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay enfermedades que son las que producen los problemas. Hay discapacidades físicas y medicaciones que pueden producir falta de deseo o de capacidad genital. Por ejemplo, ciertos antidepresivos pueden generar que no tengamos deseo. Y los antihipertensivos, que probablemente gran parte de ustedes lo toman, pueden producir problemas a nivel de una erección. Entonces, sí, lo que va a ser más habitual es que la mujer pierda la capacidad o pierda progresivamente con la menopausia la capacidad de generar la lubricación, ya que las glándulas Bartholin no la producen de la misma manera por una cuestión de pérdida hormonal. Pero la verdad es que hoy hay de todos los gustos y colores, vayan a la farmacia, lamentablemente no les puedo, ninguna marca me está promocionando, pero vayan y disfruten de esto porque sí, es muy peligroso que una mujer tenga una penetración sin tener una buena lubricación, porque se puede lastimar, porque las paredes de la vagina en la mujer son más finas y esto puede hacer que las lastimaduras sean más habituales y que duren más tiempo. Entonces, cuídense bien, así como también, obviamente, las enfermedades de transmisión sexual, que son más habituales de lo que uno imagina, y para eso está el preservativo, pero siempre cuidando este recurso del lubricante en la mujer. Y los varones, cuando tienen problemas sexuales serios, tienen que consultar con el médico. Y les digo algo, no hay una investigación que haya probado que las personas mayores se hayan muerto por tomar sildenafil, por ejemplo, Viagra, sino que en realidad fueron más comentarios de gente que le pasó algo. También hay un viejo mito que en el momento donde el varón estaba con una chica jovencita y eyaculó, patapúfete, como decía Biondi, y se murió. Esto en realidad es muy difícil que pase y esto no tiene que ver con la vejez. Esto tiene que ver con una persona que en ese momento tenga un infarto y probablemente pueda llegar a fallecer en el acto sexual o corriendo o subiendo una escalera o con cualquier esfuerzo físico, porque el tema no es la sexualidad, sino que es el esfuerzo físico. Obviamente, la salud mental contribuye positiva y negativamente. Si estamos muy ansiosos, no vamos a tener ni interés y probablemente no lleguemos al orgasmo. Quiero remarcar algo. ¿Ustedes saben que orgasmo y eyaculación no es lo mismo? Bueno, probablemente como mucha gente no lo sepan, como yo no lo sabía hasta que lo pude aprender. ¿Por qué? Porque en la ansiedad nos pasa esto, que a veces podemos eyacular, parece que terminamos, pero sin embargo, ese placer mental que es el que buscamos, que es el orgasmo, no llega. Entonces, hay momentos donde puede haber un orgasmo sin eyaculación y hay momentos donde hay eyaculación sin orgasmo. En términos generales van juntos, pero puede pasar que se escindan. Cuando hay más depresión, los varones tienen más problemas de erección. ¿Por qué? Porque están pensando en otra cosa, no así en las mujeres. La mujer puede con una depresión tener disfrutar más la sexualidad. Pero hay algo que es una fija. Cuando los adultos mayores están obsesionados con que les duele esto, con que les duele el otro, con que les pasa, cuando la salud percibida es mala, es decir, cuando se ponen muy hipocondríacos, seguramente se van a olvidar de su sexualidad. ¿Por qué? Porque en realidad van a estar esa libido que tendría que ir a buscar un objeto que nos guste, ya sea en la fantasía o ya sea en la realidad, empieza a ir a ver qué me duele, a ver qué me...
Digo, todas esas cosas le van a anular seguramente todo esto. Y seguramente los problemas de erección se van a incrementar, de lubricación se van a incrementar, y también el dolor, ¿no? Que puede ser en las mujeres a veces definido como vaginismo o dispareunia, según cómo afecte, también van a estar mucho más destacados según la salud percibida que tengamos. Y acá, en esta bella pareja, vamos a tratar de ver más allá de los espacios preconcebidos, porque estamos hablando del erotismo que se abre múltiples espacios, y vamos a ir a indagar un poco más en cuáles son esos espacios. Durante mucho tiempo las investigaciones lo único que preguntaban era cuántas relaciones tenés. En algún momento se abrieron a preguntar si se masturbaban, que parecía toda una novedad. Después se empezaron a abrir a pensar que, bueno, que en realidad el sexo oral también era parte de este erotismo. Después empezaron a ver que el sexo manual, que en realidad la fantasía, y empezaron a abrirse a un montón de otros espacios, y ahí lo que se empezaron a dar cuenta es que los mayores no abandonaban. Por eso, como decíamos al inicio, insistía el deseo en muchas otras alternativas. Entonces, la satisfacción con la pareja. Cuando más alta es la satisfacción, más besos y abrazos hay entre ambos. Más sexo oral en la mujer hacia el varón, y más relaciones sexuales para varones y mujeres. Cuando el varón está menos satisfecho, en general tiende a masturbarse más. Y cuando varones y mujeres tienen relaciones cortas, es decir, cuando se están conociendo, parece que le dedican algo que es muy agradable, que es el sexo oral. Yo lo destaco. Hace un tiempo tuve que dar una conferencia y hablé del sexo oral entre gerontólogos, y mucha gente miró con cierta vergüenza. Y la verdad es que no hay nada más absurdo que tener vergüenza de algo que es tan natural, tan rico, tan placentero, como puede ser las formas en que se expresa la sexualidad. Perdón que a veces miro porque no sé si me están llegando información desde de los que organizan, por las dudas tiendo a mirar en esto. Entonces, el sexo oral, el sexo manual, todas las formas contribuyen a que uno pueda satisfacerse, y esto es lo importante. En las actitudes hacia el erotismo en los varones en general, cuanto mejor están, más actividad genital tienen, pero no son tan de besar y abrazar. Y esto muchas mujeres ya lo sabrán, y cuando está mal, muchas veces la masturbación aparece, y estas cosas a veces también quedan escondidas en la pareja. A veces en una masturbación de a dos, o a veces directamente en una separación donde más que nada los varones tienden a masturbarse por fuera de la pareja. Las actitudes en las mujeres. En las mujeres el beso y el abrazo y otros contactos eróticos son mucho más frecuentes. Y como decíamos antes, con la edad se vuelve más opcional la relación genital. ¿Qué significa esto? Que a veces sí, a veces no. Lo que decía esta señora al inicio. Las mujeres lesbianas, ¿no? En general es el grupo que más tiende a dedicarle más tiempo al abrazo, a la caricia, al beso, a tocar los senos de la otra persona, a sentir el cuerpo, y también es el grupo que más le dedica tiempo a que disfrute la pareja. Esto es un dato lindo a tener en cuenta. ¿Y cuáles son las expresiones del erotismo? Acá, esto le voy a contar algunas investigaciones que son mías, con mi cátedra, por supuesto, donde emergieron otros elementos que resultan importantes. Por ejemplo, uno de los elementos que le dieron mucha importancia a los mayores fue los juegos de seducción. ¿Qué significa esto? Cuando le preguntábamos cómo vivían su erotismo, la gente lo que nos decían es que en la seducción ocupaba un gran lugar. Es decir, mirarse, tocarse, sentirse, a veces en el colectivo, a veces en el baile. El baile surgió como un lugar donde, mucho más que bailar, lo que parecían eran juegos enormes de seducción.
en el saludo, bueno, en ciertos bailes en particular, digamos, sabemos que el tango es más, pero sabemos que no es lo más habitual que se haga. Hoy la gente baila de muchas otras maneras, pero la verdad es que los juegos de seducción están permanentemente presentes en esa mirada que se encuentra, en ese decirse una cosa al oído, en mil oportunidades distintas. La otra, la generación de las fantasías. Es decir, a veces cuando en la pareja hay una dificultad, la fantasía, si no hay alguien muy celoso, puede llegar a ser un gran ingrediente. ¿Qué significa? Quizás alguno de los dos tenga una dificultad para poder, ya sea el varón, para poder estimularse o la mujer, y quizás haga falta contar una historia, contar que vi a alguien, que me gustó a alguien, que en realidad podríamos ser de cierta manera, en incluir una ropa, en incluir un juego, o en incluir incluso elementos, como para poder gozar de a dos, y cuando la pareja no está prisionera de los celos o del miedo al que dirán o el desconfiar o el pensar que el erotismo es algo negativo, puede justamente después de tantos años tener la confianza de animarse a jugar como se les dé la gana, simplemente así. Hay algunas parejas que vimos que hay un erotismo muy, muy sutil que tiene que ver con el estar el mayor tiempo posible, el tocarse, el raspar, el rozarse, pero también hemos visto parejas que mantienen un erotismo tan vivo. Me acuerdo de un señor que me decía, cada vez que pasa, le toco la cola, o una señora, una pareja en una charla que me decía, nosotros siempre fuimos muy eróticos, ahora ya no estamos tanto, pero a veces miramos fotos y decimos, ¿te acordás cómo disfrutamos en Bariloche? ¿Te acordás lo que hicimos en Córdoba? Es decir, podían recuperar a través de esas fotos algo de ese objeto, de ese momento, perdón, tan lindo que habían vivido. Y también hay una amiga mexicana que mostró cómo a veces esos objetos personales, como una canción, un poema, un recuerdo, nos pueden llenar de emoción, de gusto, de placer, y especialmente si lo escuchamos con alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los podemos recrear, actualizar. Acá en estos investigados mexicanos decían sobre algunas canciones de Serrat, que todavía cuando las escuchan se acordaban de cuando se dieron los besos con la pareja, o digo, de lo que cada uno sabe que nos pone a veces la piel de gallina porque lo asociamos a un momento especial donde algo muy fuerte se produjo en nosotros. Y quiero decir algo, así como a veces recordamos muy para atrás, hay mucha gente que se volvió a enamorar de grandes, que le volvieron a pasar cosas o a tener una pareja erótica y que encuentra que en ese momento donde se produjo algo, lo digo por haber trabajado mucho tiempo con centros de jubilados y espacios para mayores, recuerdan ese momento que quizás fue hace 3 años con una pasión y un gusto enorme. Y las estrategias. Acá quiero remarcar algo que me gustaría destacar. Yo no estoy de acuerdo con que los hombres se vuelvan más femeninos porque dejan que las mujeres hagan más que lo que hacían antes y que el hombre antes era el que buscaba. Creo que es una mala expresión. Acá lo pongo porque lo dice el autor. Yo creo que los hombres pueden animarse a tomar roles menos activos y la mujer puede animarse a tomar roles más activos, no más masculinos. Entonces, un poco las mujeres porque faltan varones, entonces cuando ven un hombre van todas enfilando hacia el varón, pero también a veces los varones, quizás porque no confían tanto en este desempeño sexual automático, es decir, vi a la persona que me gustaba y tuve una erección, qué sé yo, muchas veces aprenden algo que las mujeres siempre pidieron, que fue tiempo. Juegos, roces y todas estas cosas me parece que hacen que a veces estas estrategias se vuelvan más positivas para ambos. Y acá fíjense, la misma artista juega con otros cuerpos, ¿no? Que no necesariamente todas son mujeres grandes, pero no son mujeres que tengan el cuerpo perfecto, o por lo menos no todas, perfecto entre lo que esta sociedad destaca como perfecto, pero que si nosotros nos damos tiempo podemos ver otras bellezas que todavía esta sociedad no puede terminar de ver. Y en este sentido hablo
de lo que podríamos llamar la comunidad del erotismo. La comunidad que significa poder encontrarnos entre todos nosotros, como hoy, a poder hablar de esto, a poder disfrutar de esto, a poder mirar, a poder no tener vergüenza, a poder reírnos juntos y quizás también algo más. Y esto algo más pasa en los viajes de mayores. Ustedes habrán visto que en los viajes de adultos mayores o los viajes de jubilados pasa de todo. Y en realidad pasa de todo en gente que quizás no se hubiese animado en otro escenario. Y no digo que pase de todo, que todos tengan relaciones sexuales o coitales, sino que pasan cosas que no se hubiesen animado en la casa. ¿Por qué? Porque estar todos juntos posibilita que nos veamos de otra manera, poder bailar, poder comer rico, poder estar disfrutando, genera que la gente libere muchas de las coerciones, de las inhibiciones que se impusieron durante tanto tiempo, y por eso pueden ser espacios de mayor comunicación erótica y de encuentros, y por qué no, también lo hemos visto en los viajes de jubilados del PAMI, cambios de habitaciones en medio de la noche. Entonces, también hay un estudio israelí de qué hablan los adultos mayores en el sexo online. Ustedes saben que hay espacios, seguramente lo saben, donde las personas mayores se reúnen a charlar sobre sexo. Estos son concretamente en lengua inglesa. Entonces, ¿de qué hablaban? De qué es el sexo seguro ahora. Si es posible el sexo anal, otro de los grandes mitos, o el sexo oral, fíjense, todas estas cuestiones de poder empezar a hablar, especialmente mujeres, porque seguramente los varones no tienen el mismo temor entre estas cosas, pero mujeres que vieron, que las educaron con que estas cosas podían llegar a ser vistas como de putas, hablemos en criollo. ¿Cuál sería la frecuencia óptima ahora? ¿Cuál es el mejor momento del día para el sexo? Es algo que yo siempre hablo. Para los mayores, el mejor momento del día no es la noche, es la siesta, es la mañana, y tratar de evitar de tomar vino antes. Volver a empezar luego de la viudez. Me acuerdo que hace un tiempo hice un taller en Chile sobre este tema y me impactó muchísimo, quizás porque la sociedad chilena todavía es un poquito más conservadora en este sentido, de la angustia que le producía a tantas mujeres animarse a una pareja después de haber enviudado. El miedo ante el rendimiento, los varones, ¿no? La ansiedad, esto podré, no podré, me saldrá bien, no saldrá bien, ¿no? Estas cosas que los varones tenemos mucho más remarcado. La importancia de los juegos previos y también los juguetes y los medicamentos. Es decir, de todo esto se habla y por suerte se habla ahora, y no se calla. Y acá aparece algo, este besazo, como dirían ustedes, este besazo viene hacia la cordobés, habla de una estética de la erótica en la vejez. ¿Qué significa? Esto es un término que armé yo y que tiene que ver con empezar a ver la belleza donde nos enseñaron que no estaba. Empezar a ver la belleza en ese beso, porque lo que sienten estas dos personas es pasión. Empezar a ver la belleza en ese cuerpo que no tiene por qué ser 90, 60, 90 y que puede tener una cintura más ancha y que puede tener una cola un poco más chata y que puede tener, digo, todas estas cosas, pero que en realidad no hay nadie que diga qué es la belleza. La belleza son códigos y lamentablemente en este código triunfó una mirada muy griega, donde le dio todo el lugar a los jóvenes y se lo sacó a los mayores. Pero también pensemos que en esta cultura, especialmente latinoamericana, fíjense cómo nosotros preciamos lo rubio, lo blanco, en detrimento de lo morocho, y de los grupos aborígenes y de los, digo, ¿y esto quién dice que es más lindo uno que el otro? Son formas en las cuales nos educaron, pero también podemos cambiar esta educación. Entonces, hay un estímulo social que depende mucho de los medios, es decir, nos dan ejemplos todos los días de teleteatros, de películas, de imágenes, en donde todo el tiempo nos demuestra que el amor y el deseo sucede cuando somos jóvenes y que después parece que se terminó. Y no es así. Y en esto yo les recomiendo a todos una serie hermosa que hay hoy en Netflix, que es Grace and Frankie, que trabaja muy bien estos temas con Jane Fonda, que es
es no solamente una gran actriz y una gran mujer, sino que es una militante de los derechos de los adultos mayores. Hay una investigación muy linda que se hizo en una famosa universidad norteamericana, que es la Universidad de Yale, que dice lo siguiente: pusieron a parejas de mayores a ver dos películas. Una película donde los mayores disfrutan y bellamente disfrutan de tener relaciones. En la otra, les mostraron a otro grupo una parodia absurda de dos mayores teniendo relaciones como burlándose de ellos. Los llamaron a ambos grupos a los 15 días y al mes y les preguntaron cómo anduvieron sus relaciones. ¿Saben lo que pasó? Los que vieron la parodia disminuyeron, los otros lo mantuvieron o mejoraron. ¿Por qué? Por algo que dijimos al inicio, porque nosotros los humanos no somos como perros que necesitamos el olor para poder estimularnos. Necesitamos historias, necesitamos películas, necesitamos romance, necesitamos belleza. Y todo esto es lo que esta cultura todavía nos está ofreciendo, y que esto es lo que nosotros queremos estar junto con Eliria en este momento generando en ustedes. La belleza del relato. Butler y Lewis, una pareja de gerontólogos muy conocidas, decía que no hay una experiencia mejor que la otra entre la juventud y la vejez. Hay dos lenguajes. El primero es más impulsivo, es más rápido, ¿no? Con menos afecto. El segundo es más lento, es más sentido, y con mucho más experiencia, lo cual nos hace bastante más habilidosos en saber hacer disfrutar a la otra persona. Entonces, creo que tenemos que construir múltiples lenguajes, que la pasión, el deseo, la admiración están permanentemente diciendo qué es lo que nos pasa con nuestros placeres. Afirmar el cuerpo como un lugar de goce, es decir, sabemos que con los años nos duele un poquito algo, ¿no? Desde los 40 en adelante parece que algo nos molesta en algún momento del día, pero ese mismo hombro que me duele porque tengo un poco de artrosis, si me lo toca una persona que a mí me gusta, seguramente me lo va a hacer sentir muy lindo, o muy rico, como dicen en otros lugares de Latinoamérica. La recuperación del placer de lo íntimo, que alguien me toque o tocarme, mimarse, sentirme. Por eso muchas veces van la gente al kinesiólogo, al médico. Bueno, tengo una anécdota famosa que ya no la cuento porque está en mi TED, que lo hice justamente en Córdoba, pero que en realidad cuenta de cómo muchas personas están buscando esta posibilidad de darle belleza a la vida a través del erotismo y que a veces no se animan a pensar que todos tenemos el mismo derecho. Cuando digo la belleza del relato, es decir, ¿por qué yo no puedo ser parte de esa historia de amor como pude haberlo vivido cuando era más joven? Fíjense que la bellísima película Elsie y Fred se animó a varias cosas. Se animó a hacer la primera película, yo diría casi a nivel mundial, donde la pareja no tiene 60 años, tiene 80 y pico de años. Él tenía 89 y ella 83. Y se animó a algo que es bellísimo, porque detrás de Elsie y Fred, la historia es la historia de la Dolce Vita. Ella lo que quería era ser Anita Ekberg por un ratito, y él podía ser Marcello Mastroianni. Y la película le dio esta posibilidad de que ese encuentro entre ellos dos, ese amor entre ellos dos, aún cerca de la muerte, aún en la enfermedad, puede ser un bellísimo relato donde uno pueda tener una vida dulce, que es la Dolce Vita. Y entonces les voy a leer un poema, porque este es un poema que está recién sacado de la fábrica, que es un grupo de erotismo que hay en mi facultad, porque tenemos cursos de UPAMI, y se hizo un concurso de poesía y de relato erótico. Les voy a leer uno que tiene que ver con otra forma de penetrarse, hecho por una señora de unos 70 y largos años, que es una genia, se llama Marta. La otra penetración. No sé cómo decirlo sin que parezca impudicia, pero me ha nacido el deseo de hacerle el amor a tu mirada, tocar alguna fibra que te entorne los párpados, besarlo suavemente para conjurar el olvido y con las yemas de mis dedos acariciar tus pestañas suaves con aleteos de mariposa.
Con la punta de mi lengua libar tu lagrimal, la delicia de la sal de escondidos llantos, de enloquecidas risas. Y cuando yo viera tus ojos abiertos, desnudaría mis ojos solitarios, recostándolos sobre tu mirada. Entonces será mi boca almibarada, el latido apasionado de mi pulso, el orgásmico suspiro de mi alma. Marta Cardonet. Y ahora sí, con esta bellísima imagen llena de fuerza, otra señora que dice, creo que ahora es menos intenso y un poco más largo todo, pero sigue siendo hermoso. Y ahora sí, muchísimas gracias y los escucho a ustedes. Bueno, ¿están del otro lado o estaba solo? No se te escucha, Clary. Sí, por supuesto. Ángeles me dice si será posible el correo. Por supuesto que va a ser posible y cualquier cosa, incluso con la misma gente de Lilia, pueden estar en contacto. Pero yo después los dejo con eso. Una persona operada de próstata puede tener problemas sexuales. Es mi pareja con 76 años. Sí, puede tener problemas, depende cómo haya sido la operación, pero también es cierto que hoy hay mucha medicación que puede servirle para esto, pero también lo que les pido es que se animen a jugar con otras alternativas, pero que consulte a un médico y que vea por medicación específica. Nombre de la serie que dijo. Miren qué lindo cómo va saliendo acá en el... No conocía esto. La serie se llama Grace and Frankie, con Lily Tomlin y Jane Fonda, con un montón de actores muy conocidos. Gracias, Mariana. Gracias, Silvia. Gracias, Luis. Bueno, Vicky, espero que sirva toda esta información, que eso es lo más importante. Gracias, Patricia. Tomo mucho para aprender de esta charla. Ah, bueno, yo pensé que estabas tomando alcohol, no, no, tomo mucho. Me alegro, Carmen, que puedas utilizar esto y que, bueno, va a estar seguramente grabado, así que lo van a poder recuperar algunas cosas que uno se le pierden en medio de la charla. Así es, Ana María, estamos todos muy condicionados y a veces incluso creyendo que no lo estamos tanto. Sin embargo, vemos ciertas imágenes y decimos, uy, que me suena raro, ¿no? Y ante este me suena raro, yo siempre le digo a la gente, cuando algo le suena raro, lo primero que tenemos que hacer es tratar de repensar por qué me suena raro, porque seguramente debe haber algún prejuicio, porque hay mucha gente cuando algo le suena raro, critica al objeto. Y en principio yo lo que diría es criticarme a mí. Bueno, ¿qué significa que suene raro? Probablemente que nos educaron para otra cosa y no estoy acostumbrado. Quizás con el tiempo y con la insistencia me voy a acostumbrar a todo esto. Así es, Vicky, Grace and Frankie es maravillosa y muy abierta además porque, bueno, es toda una pareja que le pasan cosas a partir de que los maridos de ella las abandonan para irse a vivir juntos. O sea que es toda una nueva mirada acerca de la gente mayor, ya no como los abuelitos, ya no como la gente conservadora, sino como gente que puede ser tan moderna y tan activa y tan abierta como cualquier otro de cualquier otra generación. Liliana, ¿cómo te va? Qué alegría verte por este medio. Bueno, Liliana, nos conocemos mucho y me imagino que todos los que están formándose con ellos tienen una docente de excelencia, porque así lo es, tanto investigando como en lo que genera.
Sí, Miriam, vos sabés que a mí me llama algo la atención que cuando uno pone un curso sobre sexualidad, muchas veces la gente no se anota. Y sin embargo, cuando uno habla en una charla sobre sexualidad, es lo que más le interesa. Es decir, todavía creo que necesitamos generar más cursos, a veces tenemos que encontrar la vuelta con el nombre para que la gente no se sienta como intimidada, pero creo que hace falta más charlas y más cursos sobre esto, porque el curso puede dar una dimensión más grande. Julieta, ¿cómo trabajar los miedos propios y los prejuicios de tu pareja para vivir la sexualidad con libertad? Bueno, esto es un tema súper importante. Creo que en realidad la pareja es un lugar riquísimo para poder, por ejemplo, ver estas cosas, para poder charlar juntos. A veces los celos se confunden con prejuicios. Digo, yo creo que los celos a veces es el peor enemigo que tenemos en la pareja, pero sumado con estas cuestiones donde en realidad empezamos a desconfiar de por qué tiene tanta libertad la otra persona, o por qué, digo, si no me querrá abandonar, no me querrá dejar, que muchas veces es lo que subyace detrás de estas cuestiones. Pero bueno, está bueno poder trabajarlo todos, los dos juntos o como quieran. ¿Cómo hacer para que los medios de comunicación puedan hablar de estas subjetividades deseantes y deseables desde esta perspectiva? Bueno, para nosotros es todo un desafío. Ustedes saben que yo tuve la suerte de, más o menos entre el 2010 y 2015, más o menos, ser el asesor de un canal que se llamó Aqua Mayor. Aqua, se los digo, porque todavía pueden bajar algunos elementos desde internet, y justamente lo que nosotros tratábamos era de poner muchos programas, incluso había un programa que era sobre un grupo de mayores en un taller sobre sexualidad. Y la verdad es que hoy lo que estamos queriendo hacer es que a veces hay que meter estos productos para ver que la gente se puede enganchar, como fue Grace and Frankie, perdón, como es Grace and Frankie, como fue Elsa y Fred, como fueron otras películas españolas muy interesantes que hubo sobre el tema. La Argentina tiene varias películas de este orden, incluso algunas que abordan como El hijo de la novia, que abordan el amor incluso con una persona con demencia, pero creo que tenemos que movilizar a los medios de comunicación. Ustedes tienen una excelente comunicadora en Córdoba, que es Sol Rodríguez, con La Porota, que habla muy seguido sobre estos temas. De hecho, yo he hablado con Porota sobre esta temática, así que hay que mover y hay que empezar a pedir que estas cosas aparezcan. Si no hay... bueno. Muchas gracias y bueno, espero que les haya sido útil y que seguramente nos volveremos a ver y tienen toda una semana de clases, así que van a aprender un montón de cosas. Así que en principio los despido si no hay nada más y bueno, también los que, digo, cualquier cosa quedamos comunicados a partir de la gente de Lilia. Nos vemos.